Ministro de Trabajo, gracias por acompañarnos. Por favor, es un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuándo va a mejorar el empleo? Bueno, ya está haciéndolo. En los últimos 7 meses ha habido un crecimiento neto del empleo en la Argentina. Hay sectores que empiezan a ser demandantes de empleo y de manera significativa. Y me parece que esa es una gran oportunidad. Por supuesto que hay sectores que siguen teniendo dificultades, sectores de alguna manufactura industrial, sobre todo lo que está vinculado con el comercio en Brasil, y esos todavía no terminan de repuntar. Y por eso tenemos una agenda específica para esos sectores, pero creemos que en los últimos meses ha habido un crecimiento neto de empleo que recuperó parte de lo que había sido la primera parte del año 2016, que tuvo muchas dificultades. ¿Cuántos puestos se generaron en este corto plazo? Alrededor de 88.000 puestos de trabajo. Los más críticos dicen que en realidad no se trata de puestos de trabajo genuinos, sino de monotributistas y empleados públicos. No, eso cuando uno mira el agregado, de todas las actividades, sacando el asalariado del sector privado, que es el dato que le estaba dando recién, ve un crecimiento del empleo neto del año 2016 al año 2017, pero cuando miramos particularmente el sector privado asalariado, que es para que nosotros lo tengamos claro, lo que más nos preocupa, porque es la evolución de las actividades que tienen un nivel de productividad al cual estamos apuntando, ahí vemos que está estancado el empleo en los últimos 5 años, que hubo una caída en la primera parte del año pasado y una recuperación en la segunda parte del año, y que seguimos en ese proceso de recuperación. Por eso es ahí donde nosotros le planteamos a la dirigencia de la CGT que estamos en un proceso de recuperación, que por supuesto es un proceso que todavía tiene que tomar una dinámica mayor, pero que en esa dinámica tenemos que colaborar todos, y colaborar es a través de plantearnos cada uno de esos sectores cuáles son las dificultades que enfrentamos, cómo podemos hacer para mejorar nuestros procesos de producción, de qué manera podemos generar nuevos puestos de trabajo. A ver, ministro, el presidente de la Nación dijo esta semana una frase que vale la pena que recorramos juntos. Yo respeto, compañeros sindicalistas, su decisión del día jueves de hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. Un paro que va a costar más de 15.000 millones de pesos, que podríamos aplicar a hacer más obras de las que estamos haciendo. ¿Cómo fue? Porque durante el último periodo los sindicatos habían sido los mejores ejemplos de acuerdo al propio gobierno, los empresarios estaban, entre comillas, en la mira, y ahora la taba se dio vuelta. Es que la verdad que el proceso de movilización que hizo la CGT, que después terminó, digamos, la verdad de una manera lamentable, con unas expresiones de mucha violencia y demás, y el paro no corresponden al diagnóstico que está pasando hoy la sociedad. Nosotros no dejamos de decir, hubo momentos de mucha dificultad el año pasado, pero en esos momentos de mayor dificultad es donde nos pusimos de acuerdo para que tengamos la reparación histórica de los jubilados. 2 millones de jubilados ahora pueden dejar de ir a litigar a los juzgados para poder recibir lo que les corresponde. Pudimos resolver el mínimo no imponible de ganancias y arreglar el problema de las escalas de ganancias que hacía muchos años no lo habían resuelto las gestiones anteriores, de los cuales muchos de esos dirigentes sindicales no decían nada. ¿Pero está en crisis la representatividad sindical? Yo creo que hay sectores que digamos, tienen dificultades, hay sectores que no tienen una representación manifiesta y hay otros sectores que, por supuesto, que sí representan muy bien a sus trabajadores. Pero también tenemos que discutir un nivel de calidad. ¿Cuáles son los sectores que no tienen representatividad? Tenemos que discutir un nivel de calidad también en la representación sindical, porque tiene que haber transparencia, porque tiene que adecuarse a las normas que están vigentes, porque tenemos que plantear de qué manera esos dirigentes se van a preparar para el futuro, que es un futuro desafiante, que es un futuro que tiene enormes dificultades, pero también oportunidades para desarrollarse. ¿Qué sectores hoy no tienen representatividad entre sus agremiados? No, a ver, hay algunos sectores que son más bien representaciones políticas más que gremiales, digamos. Hay algunos que se ponen más el sombrero de dirigente político que el dirigente gremial. ¿Por ejemplo, quién? Bueno, algunos los ves que han habido algunas manifestaciones los otros días cuando hablan sobre que caiga el gobierno, que caiga la forma de representarse y que después cuando los mirás en términos de la cantidad de representantes alrededor suyo, no son muchos. Cuando hablamos de Baradel, ¿qué implica esa representatividad para ustedes? Bueno, yo lo que justamente me parece que cuando el presidente señalaba esta cuestión sobre los gremios, está hablando sobre de qué manera él como dirigente sindical, Baradel o cualquier otro dirigentes sindicales, mejoran la situación no solo de sus trabajadores, sino también del servicio que prestan. Lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires y lo que viene pasando desde hace mucho tiempo es que la dirigencia sindical no ha colaborado para nada en que mejore la calidad educativa, en que mejore la
situación de los docentes. Recordemos que durante muchos años han sido caso omiso, no han hablado con respecto a lo que pasaba en términos de calidad educativa, en términos de situación docente. Pero nadie hablaba, ¿no? Porque no hablaban los empresarios. Miremos una frase que dio el presidente de la Nación que tiene que ver justamente con esto, con el rol de los sindicatos, el rol de los empresarios y cómo es que juega cada uno. No podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina, porque esos comportamientos están en los sindicatos, están en las empresas, están en la política, están en la justicia. Por suerte, son minoría, pero tenemos que combatirlo, porque no podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país, ni el dueño de nuestro futuro, y con el derecho a poner palos en la rueda sistemáticamente. Dos reflexiones, ministro, que tienen que ver. Una con su historia ligada al mundo sindical, cómo se siente como hijo de un representante sindical. Y por otro lado, la cuestión de si son mafias, ¿por qué no se denuncian en la justicia? Bueno, lo primero de todo, yo entiendo la función del representante gremial. El representante gremial tiene una tarea que es velar por los derechos de sus trabajadores y la tiene que hacer de la mejor manera que considere oportuno, pero siempre dentro del marco de las normas, siempre dentro del marco de las leyes, y eso es parte de la tarea que tienen que hacer. Así que yo le tengo mucho respeto y que considero que hay una gran mayoría de dirigentes gremiales que cumplen con esa tarea. Pero también, como decía el presidente, hay un conjunto que utilizan la extorsión, un conjunto que violan las normas, un conjunto que piensan que son los dueños de una actividad. ¿Y los van a denunciar en la justicia? Y a muchos ya lo he hecho. Lo que le ha pasado a los dirigentes como los del SOMO y demás, son parte de la tarea que estamos teniendo en no permitir que empiecen a haber esas actitudes extorsivas, ¿no? ¿Qué pasa con las paritarias privadas? Hay aumentos del sector público que están hoy en discusión y otros de paritarias privadas. ¿Qué porcentaje se está manejando hoy de referencia en el Ministerio? Bueno, el más reciente fue en el comercio, se cerró en 20% anual, en dos cuotas distintas, con revisiones de cláusula gatillo, como le decimos nosotros, que es que para cuidar el poder adquisitivo del salario, si nuestra expectativa de inflación supera el 20%, se adecúa correspondiendo a eso, ¿no? Pablo Fernández Blanco, colega aquí en Mesa Chica, tiene una pregunta para el ministro. Muy sencilla, muy precisa, espero que sea la respuesta también. ¿Cuántos desempleados menos debería haber en la Argentina en diciembre de este año para que el ministro considere que la gestión de Mauricio Macri fue buena en términos de empleo? Bueno, la verdad es que ponerle un número siempre es difícil. Nosotros hemos, primero de todo, recuperado las estadísticas. Lo primero que tenemos que decir es que hoy podemos creerle las estadísticas del INDEC y que eso es parte de un proceso de transparencia que hemos puesto en la mesa. Esto de decir la verdad nos ayuda a que podamos construir esa confianza. Y en eso, en el proceso de decir esa verdad, nosotros creemos que hoy hay alrededor de 1,5 millones de desocupados en la Argentina. Nosotros queremos tener un ritmo de crecimiento sostenido del empleo y queremos que ese empleo que crezca sea un empleo formal, porque recordemos también que hay 4,5 millones de trabajadores que están en la informalidad. Así que si nosotros seguimos creciendo al ritmo que estamos creciendo hoy, creemos que vamos a poder impactar en un número significativo. ¿Qué cambia si el paro tiene alto acatamiento o bajo acatamiento para el gobierno nacional? Nosotros creemos que como se suman todas las actividades y va a ser un nivel de alto acatamiento, ¿qué porcentaje estima? Pero no obstante eso, creemos que hay mucha gente que tiene la voluntad de seguir trabajando. O sea, nosotros creemos que ahí hay que ser muy cuidadosos como dirigentes, tanto nosotros como gobierno como los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales, porque hoy hubo algunas expresiones desafortunadas que señalaban una actitud violenta del dirigente de taxistas que decía que iban a dar vuelta a los autos y qué sé yo. Esas actitudes no corren en la Argentina. En la Argentina que nosotros queremos proponer para el futuro, esas actitudes no corren. Por eso me parece que estuvo bien después en rectificarse y que creemos que cualquiera que quiera ir a trabajar puede ir a trabajar. No obstante, aquellos que quieran adherirse al paro lo puedan hacer. ¿Los van a convocar después para alguna reunión? Nosotros seguimos en el diálogo. Fíjese hoy que tuvimos una reunión con los dirigentes de la industria textil, de la industria del calzado, de la industria de la indumentaria y hemos firmado un acuerdo que le brinda oportunidades concretas a esos sectores que eran uno de los sectores que más dificultades tenían. En base a algunos de esos sectores era que habían anunciado el paro. Cuando uno le pregunta a muchos de los dirigentes sindicales y le preguntan ¿cuál es la situación de tu sector? No, mi sector no tiene problemas, pero lo tienen otros. Entonces,
generalizar un conflicto, cuando en realidad hay situaciones puntuales y específicas sobre las cuales el gobierno está trabajando y el gobierno tiene una predisposición de diálogo, es lo que para nosotros es la incomprensión del paro que están llevando adelante el jueves. ¿Por qué no hay relación con los sindicatos de izquierda? Hay relación, hay diálogo, no hay diálogo como tiene que haber. No, hay relación, hay diálogo, lo que pasa es que tiene una dinámica que permanentemente quieren radicalizar los conflictos, que piensan que no se puede hacer en una mesa porque negociar a veces y sentarse a resolver los problemas los quita desde el abordaje ideológico y me parece que por eso también tienen poca adhesión. Francisco Jueguen, colega también aquí en Mesa Chica, le va a hacer una pregunta. Ministro, hay 3.100.000 empleados públicos en enero de este año. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Qué pasa en la administración central? ¿Qué pasa en los municipios? ¿Y qué pasa en las provincias? ¿Hay que recortar empleo público en la Argentina? Bueno, a ver, lo primero de todo que hay que señalar es que por primera vez el gobierno nacional ha bajado su dotación de empleados en los últimos larga década. No así ha pasado en algunas provincias y municipios y nosotros creemos que esto tiene que ver con muchas veces sustituir empleo productivo por empleo público como un mecanismo de contención, no como un mecanismo de generar mejores servicios públicos, que es parte de la tarea que tenemos todos los que somos servidores públicos. Y cuando crece el nivel de empleo público también crecen los impuestos. Y hoy en la Argentina por primera vez hemos bajado la presión tributaria, pero no así ha pasado en la gestión anterior, donde ha crecido sostenidamente la presión tributaria año a año. Y para que esto suceda, para que podamos bajar los impuestos, tenemos que adecuar el Estado, que mejoren la calidad del servicio público, pero que también tenga una dotación razonable y justa para poder brindarlos. Ministro, tenemos 2 minutos para definiciones en 140 caracteres. Un tuit, una definición. Arranquemos con el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Es parte del sentido de la justicia, ¿no? Choripán y colectivos, esta batalla que han generado. Basta de estructuras para movilizar y busquemos lo que verdaderamente la gente quiere hacer. El rol del empresario. Generar oportunidades de desarrollo para Argentina, mejores productos y a precios más baratos. Moyano padre. Moyano padre, un dirigente muy respetado por sus representados. La corrupción en la Argentina. Uno de los flagelos que tenemos que combatir todos en conjunto para poder resolver un sentido de equidad en la sociedad. Sindicatos docentes. Sindicatos que se han olvidado de la tarea esencial que tienen, que es brindarle mejor servicio y calidad a las personas que brindan la educación en la Argentina. ¿Puede haber multas y sanciones concretas a esos sindicatos? Hay algunas presentaciones hechas, se darán traslado y se seguirán las normas para poder llevar adelante las sanciones correspondientes y correspondidas. ¿Presidente Macri? Un líder atípico para Argentina, un líder que dice la verdad, un líder que se plantea futuro. Expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una persona que no decía la verdad, que miraba el día a día y no pensaba en el futuro. Su antecesor, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Una persona que le respeto, pero que no tuvo el coraje suficiente para plantearse ante la presidenta para decirle las cosas que estaban mal. ¿Qué le dice a su familia, a sus hijos cuando va a trabajar? ¿Su hija qué le pregunta como ministro de Trabajo? Tengo 2 hijas, una de 9 y 6 años, pero siempre lo que me dicen es que volvé papá, que te extrañamos. Ministro, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes por la invitación.